El mensaje de esta noche, este día miércoles, es sublime gracia. Sublime gracia. Creo que le viene a memoria inmediatamente o seguramente el himno, este tradicional himno llamado Sublime Gracia o en inglés Amazing Grace, ¿no? Pero que originalmente es en inglés y bueno, como todos los himnos y muchas canciones se traducen al español en otros idiomas y se cantan también bajo la misma melodía. Bueno, le voy a hablar del autor, como introducción de este mensaje, Sublime Gracia, el que compuso las líneas, las estrofas, diría, o la poesía de este posterior himno, pero fue John Newton, el autor, que nació el 4 de agosto de 1725 y vivió hasta diciembre de 1807. Vivió bastante y vivió para tener dos estilos de vida radicalmente diferentes. Fue a partir de este hombre, John Newton, inglés, fue un clérigo luego inglés, con una vida asombrosamente transformada. Alguien que fue, pero cambiado a todas luces, sin lugar a dudas, por Dios, ¿no? Bueno, sus primeros años, vamos a esta pequeña biografía de este hombre, que le va a impactar de por sí esta acotada biografía, pero que habla muchísimo. Nació en Londres, su padre era un capitán de barco, como ustedes saben, los ingleses, los españoles, los portugueses, se dedicaban mucho a la industria mercante, a la navegación, era parte de las grandes flotas, la española, la inglesa y otras, ¿no? Bueno, él en este caso, el padre era capitán de barco en el servicio en el Mediterráneo. Su madre, una devota mujer, creyente, lectora de la Biblia, que desde temprana edad le enseñaba la Biblia, ¿no? Y a los 11 años, nada más, 11 añitos, se hizo a la mar, ¿no? Se hizo parte de la tripulación del barco donde trabajaba su padre. Lo que pasa es que el trabajo del padre no era llevar trigo, era llevar esclavos. Y los esclavos de esta etapa eran severamente maltratados. Era muy inhumano el trato a los esclavos en esta época. Seguramente habrán visto las películas donde en los Estados Unidos que se importaban esclavos de África, se traían, se capturaban las personas y se las esclavizaba y se las traía. Bueno, ustedes saben los sufrimientos, los castigos, los malos tratos. Esa sí que era una esclavitud brava. Digamos que la esclavitud del Imperio Romano era mucho más benigna, más humanitaria en muchos casos, no en todos. Imagínense lo que se va imprimiendo en un niño a los 11 viendo el trabajo del papá. Si ese es el trabajo de papá, debe ser que está bien. Por eso la Biblia dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. O sea, forma al niño de una manera y así va a ser de grande. Sea bueno el camino o sea malo. Si un niño tiene un mal ejemplo de su padre, así se forma y cuando es grande replica o empeora la condición de ese ser humano. En 1745 ella se convirtió al revés, le tocó, ¿no? Caer como esclavo él. Bajo una princesa se llamaba Pelle, una mujer del pueblo Sherbro. Y él ahí experimentó en carne propia lo que él y su padre le hacían a las personas. Aprendió y entendió lo que significa ser
incomprendido, azotado, humillado, golpeado, despreciado y tratado por menos que basura por otros seres humanos que no tenían derecho, pero lo hacían igual. Bueno, él ahí entendió y es ahí donde empezó a meditar en los sufrimientos que él imprimió seguramente en la vida de muchísimas personas, muchísimas familias, la cantidad de familias que habrá destrozado, mujeres que habrá destrozado, hombres que habrá destrozado. Imagínese el recuento, ¿no? Cuando vos estás sufriendo lo que no te dabas cuenta en alguna medida que le estabas haciendo a otro y lo empezás a sufrir, a decir, ¿cómo pude ser tan perverso, tan malvado, ¿no? Pero fue rescatado él finalmente, devuelto al mar y al comercio y convirtiéndose en capitán de varios barcos de esclavos otra vez, ¿no? O sea, con todo nos pasa a veces, ¿no? Que Dios nos libra y volvemos a lo mismo otra vez. No escarmentamos. ¿Qué le dice esto? Porque eso le pasó a John Newton. Él volvió otra vez a trabajar en esto. Pero seguramente ya en una parte de su vida había algo que nunca más se iba a olvidar, lo que es ser esclavo. En un momento él experimentó una profunda conversión al cristianismo ya mientras estaba en una tormenta, ¿no? Y ahí fue en la tormenta donde seguramente la gracia de Dios, sin saberlo él, lo alcanzó y lo transformó por dentro. Él había de alguna manera sido impactado emocionalmente y en su conciencia había sido convencido de su maldad. Pero escuchen este detalle. A pesar de que le pasó lo que le pasó a Judas, que Judas sabía que había hecho mal y le remordió la conciencia, por eso se suicidó, en este caso no fue la opción que tomó John Newton, porque él tuvo la oportunidad de volver a ocuparse de lo mismo, es más, y volver a ser o tener la posición de su padre, un capitán, pero ya como comerciante de esclavos. En todo este periodo de que él era comerciante de esclavos y él, fíjense que a veces no todo es tan radical y esto no está diciendo, bueno, esto significa que puedo seguir pecando un poco más mientras Dios me va cambiando. Yo le diría, no haga eso, no sea cosa que caiga en la esclavitud y Dios nos haga escarmentar hasta que no querramos más vivir, ¿no? Porque con Dios no se juega, no se especula. Digan conmigo, con Dios no se especula. Obviamente, John Newton lo hizo por ignorancia, no a sabiendas de que se podía especular. Él a partir de esa tormenta seguramente fue alcanzado por la gracia de Dios y la convicción de su pecado combatía con el trabajo que él toda su vida llevó adelante. Al punto que un día finalmente no aguantó más el peso de la culpa, sus pecados y el daño que él había hecho a muchos otros seres humanos sin ya poder más soportarlo. Y finalmente se retira de la navegación marítima. Se retira porque ya no quiere más. ¿Qué es lo que hace? Se convierte en un partidario de lo contrario, del abolicionismo, o sea, del abolir la esclavitud. Comienza a combatir políticamente y ser un activista, un abolicionista para tratar de convencer a los gobiernos de que la esclavitud no era algo bueno ni correcto. Por supuesto, él ya convertido en este caso, y él comienza a convertirse a su vez en un escritor y comienza y estudia para ser un clérigo, un ministro inglés del Evangelio, allá en Inglaterra obviamente. Y en una zona llamada Buckinghamshire, es ahí donde tiene
su parroquia, digamos, y donde comienza a trabajar. Y ahí es donde también él es inspirado con más himnos, incluyendo el famoso himno Amazing Grace, Sublime Gracia. Este himno después alcanzó, años más adelante, la melodía que hoy conocemos, fue por otro músico, fue añadida a las líneas de la poesía de John Newton, y es ahí donde en esos últimos años vivió para combatir finalmente todo el tráfico de esclavos y ser un intenso predicador, ya convencido de algo más que esencial para nosotros en el cristianismo, de que no muchos llegan a entender: la sublime gracia de Dios, la maravillosa, preciosa gracia de Dios. Sublime, ¿qué significa sublime? Algo que es mucho más alto moralmente o humanamente, lo más alto que hay, lo más especial es lo más sublime. Y si eso alto y especial es la gracia de Dios, o sea que no puede haber una gracia más maravillosa que la de Dios. Por eso este himno habla de que él, entendiendo, ¿no?, cómo siendo una basura humana tan grande, un hombre con tanta maldad durante muchos años, imagínense, habiendo destruido familias, hogares, habiendo golpeado, azotado, matado, traficado, habiendo destruido vidas completas durante décadas. ¿Cómo puede ser que Dios lo convierta en un hijo suyo y le sean perdonados sus pecados y se convierta en un predicador y en un defensor de la libertad? Bueno, es uno de los ejemplos más grandes, como el de Pablo, de lo que es la gracia salvadora y transformadora de Dios. John Newton. Después, si quiere leer un poquito más de su biografía, pero aquí yo ya se la resumí. Entonces ahora vamos a Efesios, que es donde se nos da una idea general de esto que John Newton vio sin tener la Biblia en la mano, sino, y me imagino, fíjese él, en la tormenta, entre la vida y la muerte, entre el peso del pecado y el llamado de Dios, recordando lo que le leía a su madre. Qué importante es que los niños escuchen la Biblia por boca de sus padres y sus madres. Complementariamente, que vengan a la escuelita, a los adolescentes, eso está bien. La iglesia trabaja y muchos hermanos con mucho amor trabajan en eso. Pero en el tiempo de John Newton no había ni escuelita bíblica ni nada tampoco, lo cual la Biblia no enseña, pero es parte de, van a entender, de la gracia de Dios que alcanza a muchos niños a pesar de que sus padres no toman conciencia de la responsabilidad que tienen dada por Dios de instruirlos desde pequeños en la fe, como lo fue John Newton. Quizá diría, no, seguramente el plan de Dios incluía la preparación de la mente y el corazón de John Newton en su niñez para que pasados ya la mediana edad comience a florecer. Y esto una palabra de aliento para los papás y las mamás que quizás ya perdieron sus hijos en el pecado. Pero si han sembrado la palabra, quizá muchos años después le pase, por más malos que sean sus hijos, pueda brotar finalmente la semilla de la palabra por la gracia de Dios y alcanzar la vida eterna, que ni él, ni vos, ni nadie merecen. Dice Efesios 2:1, y él, Cristo, ¿no?, o Dios, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo les dio vida? ¿Cuando estaban en la iglesia? No, cuando estaban muertos en los delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, está diciendo, el diablo opera en las mentes y en los corazones de los que desobedecen de manera sistemática
alegre, por decirlo así, entre comillas, y con una libertad autodefinida por ellos, pero bajo la esclavitud del pecado, viviendo una vida licenciosa totalmente, no entendiendo la vida de Dios, sin lugar a dudas, y así vivíamos nosotros, dice, conforme a la voluntad de Satanás para con el resto del mundo. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que el hombre interior y la naturaleza exterior, ambas haciendo lo contrario de la voluntad de Dios. Eso era en otro tiempo. Y éramos por naturaleza, o sea, no era algo que podía ser una posibilidad, no, sino que ya de por sí, por naturaleza, éramos hijos de ira. No es que, bueno, iba a pensar Dios si iba a destruir nuestras almas, no. Ya estaba determinado desde antes de la fundación del mundo que los pecadores iban a ser destruidos bajo el poder de la ira de Dios. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún, y viene el remarcar este concepto, aún estando nosotros muertos en pecados, aún, fíjese los pecados de John Newton, él siendo un mercader de esclavos. Cuando estaba muerto, tanto él como nosotros, a él como a nosotros nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea, imagínense, Dios a hombres como vos, como yo y como John Newton. ¿Qué diferencia hay entre vos y John Newton? Y que vos sos una persona común y corriente y John Newton un mercader de esclavos. Bueno, los dos, o todos nosotros y él, íbamos a parar todos al mismo lugar, al infierno. Porque por naturaleza, un poco más, un poco menos, éramos hijos de ira igual que todos los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con el gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos, ahí Él nos da vida. ¿Se da cuenta usted por qué pudo creer? ¿Por qué John Newton pudo creer siendo un mercader de esclavos? Porque había radio, había televisión, había Facebook, había YouTube, había alguien que predicase el Evangelio. No. La mamá le leyó la Biblia cuando era chico y el Espíritu Santo vino sobre él estando muerto en sus delitos y pecados. Esto es para que se muestre lo que significa la gracia de Dios. Por eso entendés que cuando una persona es alcanzada por la gracia de Dios, por más que sea mercader de esclavos, se va a convertir en todo lo contrario. Porque justamente no es porque era una persona buena, sino porque la bendita y sublime gracia de Dios lo alcanza a esa persona y efectivamente lo transforma de una manera tremenda. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, salvos por gracia a través de la fe. Y esto todo no de ustedes. Dice, pues es don de Dios, regalo de Dios. No por obras, o sea, no por lo que ustedes hacen, ni lo que Él hizo, ni lo que yo hice. Para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte de que, bueno, era una persona que decidió escoger a Cristo, decidió arrepentirse de sus pecados, decidió ir a los pies del Señor. No, 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 porque no es por tus obras, por tu decisión, sino por la gracia de Dios. Porque somos hechura suya. O sea, somos mano de obra de Él. ¿Se entiende la frase? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que cuando una persona es recreada o renacida, o nacida de Dios, nacida de arriba, nacida del cielo, nacida de nuevo, o regenerada en el Espíritu, es
Fíjese, creada en Cristo Jesús para buenas obras. Por eso John Newton, cuando fue alcanzado por la gracia de Dios, él comenzó a andar después en buenas obras. ¿Por qué? Porque son las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así como antes éramos por naturaleza hijos de ira, ahora escuchen, esto es maravilloso. Y esto no es porque vos y yo cambiamos, sino que porque Dios nos cambió, nos capacitó y nos hizo de naturaleza impulsada a practicar y desarrollar las buenas obras que Él preparó. Pero esto es de Dios, no tuyo ni mío. Pero pastor, yo soy el que hago las cosas, sí. Yo soy el que combato, sí. Pero es Dios el que te transformó y el que hace la obra en vos, que conserva vos, yo, nuestras responsabilidades. Pero, ¿por qué conservamos las responsabilidades y seguimos cumpliendo con nuestras responsabilidades en Cristo? Por la gracia. Porque Dios así nos alcanzó con su gracia para que esa capacidad de responder a la responsabilidad que Dios nos da de andar en sus caminos, de andar bajo su ley, de andar en santidad, de andar en amor, de andar en justicia, de amar misericordia, lo preparó Dios y que sea una expresión natural de nuestro corazón que se lleva a la práctica de las buenas obras. ¿Se entiende, me siguen? ¿Se dan cuenta el poder de la gracia de Dios? Que nada tiene que ver con la bondad de alguien o la capacidad de alguien para ser cristiano. Es admirable realmente. Por eso John Newton la llamó sublime gracia, porque vaya, él se dio cuenta la mugre humana que era y hasta dónde lo puso Dios. Pero en el medio, ¿se dan cuenta cuando Cristo dice al que mucho se le perdona, mucho ama? Y al que poco se le perdona, poco ama. A veces el que Dios te perdone poco puede llegar a ser un problema, porque quizás no tengas el mismo amor para con Dios y para con la obra de Dios y para con su palabra que otro que era una verdadera mugre humana. Si bien es cierto también que es bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en sillas escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Es bienaventurado aquel que no anduvo comerciando esclavos o no anduvo en una vida oscura o de pecado. Es cierto, porque no tendrá las consecuencias de ello. Con todo, la gracia de Dios muestra o se ve mayormente cuanto más pecador es el pecador que ha sido salvado. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice el verso 18, y todo esto proviene de Dios. O sea, que proviene esto de nacer de nuevo y ser hecho nuevo en todas las cosas. ¿Qué es lo que te falta hacer de nuevo en tu vida? ¿Tu cuerpo es una nueva criatura? ¿O es el mismo cuerpo? Preguntita técnica. ¿Es un cuerpo pecador o un cuerpo santo? Vos cuando naciste de nuevo en Cristo Jesús, ¿se te cambió el cuerpo? No. Continúas con el cuerpo el mismo, que se va envejeciendo, porque carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Ahora, por eso cuando Cristo venga, los muertos en Cristo recibirán un cuerpo nuevo. Y los que quedan transformados con un cuerpo nuevo. O sea, al cielo no va este cuerpo, el que tenés, el que tengo, el de nadie. Ninguno va al cielo con este cuerpo. Entonces, pastor, ¿y cómo esto de que todas las cosas son hechas nuevas? Bueno, lo que pasa es que te falta vivir todavía, para que tu cuerpo también alcance a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos o a ser resucitado cuando Cristo venga. Por eso esperamos con tanta alegría aquel día. ¿O usted quiere seguir viviendo en este cuerpo? Que le agarra de todo, se enferma de todo, le duele todo, se cansa, se envejece.
tiene hambre, tiene desorden, y encima la tendencia al pecado siempre. Usted no quiere este cuerpo. Aún así, le digo algo. No lo tire, ni se tire, porque la Biblia dice que no sois vuestros, porque vuestro espíritu y vuestro cuerpo son de Dios. Y ese cuerpo pecaminoso carnal que tenés, así pecaminoso y carnal como ¿es de Dios o no es de Dios? La Biblia dice que es de Dios. Y bueno, pero entonces yo lo puedo destruir. No, lo tengo que cuidar, sí, pero es pecaminoso y carnal. Bueno, cuida ese. Si aprendí a cuidar ese, te doy uno mejor, dice el Señor. Por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, fíjense lo que hace la gracia, ¿no? Lo que hace la gracia de Dios, cosa que no inventamos nosotros. Nosotros a veces nos creemos que venimos de una bondad, no sé, nacida de algún lado que agarramos, pero no tiene que ver con nosotros. Todo esto proviene de Dios. Entonces, ¿te das cuenta por qué un verdadero cristiano está continuamente agradecido a Dios? Porque entiende esa sublime gracia. Cuando uno entiende la gracia de Dios, no está reclamándole a Dios, Dios, me debes esto, me debes di mi diezmo y todavía me debes la bendición del diezmo pasado, de febrero, me debes la bendición de marzo, como si Dios te debiera algo todavía. ¿Hay personas que piensan así? Claro, pensamos así cuando pensamos que Dios es un Dios que, según la frase que se mueve, Dios es un Dios que no es deudor de nadie. Más vale que no es de nadie, pero tampoco te debe nada, ni a vos ni a mí, sino que nosotros le debemos todo. Porque no estaríamos ni en su reino, ni sentados a su diestra, ni en los lugares celestiales, ni tendríamos herencia incontaminada, inaccesible, reservada en los cielos, ni siquiera tendríamos un espíritu nuevo, un corazón nuevo, ni siquiera tendríamos Biblia, ni siquiera estaríamos en la iglesia, ni siquiera tendríamos nada que ver con Dios. O sea que si algo tenemos, es motivos para vivir o morir agradeciendo a Dios toda la vida y haciendo todo lo que hacemos, tratando de alguna manera no de pagar, porque nunca podríamos pagar, porque la gracia es gracia, no es por obras. Tampoco podríamos, porque el valor es infinito de lo que le deberíamos a Dios. Lo único que podemos hacer es vivir conscientes de lo que es la sublime gracia de Dios y servirle con pasión, intensidad, alegría, devoción en santidad, amando todo lo de Él y aborreciendo todo lo que Él aborrece. Y eso de manera natural, aunque tu carne no quiera. Fíjate lo que le pasaba a Pablo. Recuerdan que Pablo era perseguidor de la iglesia, asesino, encarcelaba a cristianos. Bueno, ustedes saben cómo Dios lo salva a Pablo. No como a John Newton, sino de otra manera mucho más espectacular también, pero de una manera más radical también, ¿no? Él dice en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero escuchen, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ni Pablo, fíjense que era un luchador, un gladiador de la fe, no diré un luchador. Pablo era un gladiador. Y él decía que peleaba o luchaba mejor que todos juntos los demás apóstoles, pero que después de todo no era él, sino era la gracia de Dios con él y en él. Otro de los aspectos que generalmente nos hace como que queremos controlar, ¿no? Y queremos decir, bueno, yo con lo mío hago lo que quiero, con mi vida hago lo que quiero, con mi plata hago lo que quiero. ¿No sentimos esa frase bastante cercana? Pero fíjese lo que hace la gracia, así como en un hombre perseguidor lo convierte en el mejor defensor, así como una persona avara, egoísta, que retiene todo para sí, todo cuanto dinero material puede y todo lo que pueda retener lo retiene. La gracia de Dios quiere hacer algo que manifieste todo lo contrario de la avaricia o la confianza en lo que tengo o en lo que soy. Miren, les voy a leer 3 aspectos. Gente pobre primero. Una iglesia pobre. Dice en 2 Corintios 8:1, asimismo, hermanos, os hacemos saber
la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad. Punto número 1. No era una iglesia millonaria o de gente millonaria, era una iglesia de gente pobre y perseguida. Con todo, dice que abundaron en generosidad financiera, la ayuda para otros hermanos que también eran pobres. Otro caso, Primera de Crónicas 29:3. ¿Recuerda al rey David? Además de esto, dice el rey David, por cuanto tengo mi afecto en la casa de Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata que, además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. 3,000 talentos de oro, oro de Ofir, del bueno, y 7,000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro y plata para las cosas de plata, y toda la obra de las manos de los artífices. ¿Y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? Y todo el que, verso 8, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová en manos de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo de haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Otro caso, esta era una iglesia cristiana, no la primera. Gente pobre que dio abundantemente. Aquí vemos al pueblo de Dios, al rey David, que no hizo como hacen algunos, ¿no? Que para sustentar la obra de Dios ayudan con un lomito por mes. ¿En serio? Posta, como dice. Algunos hacen así y dicen, no, nosotros somos de Cristo. ¿Será? Porque yo veo que la gracia que alcanzó al pueblo de Dios hacía que no escogían dar un lomito, sino piedras preciosas y lo mejor que tenían para la obra de Dios. Otro caso, Filipenses 4:15, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo de la razón de dar y recibir, sino solo vosotros solos. O sea que no todas las iglesias son generosas ni son alcanzadas por la gracia de Dios en la parte financiera. Algunos dicen, no, yo soy creyente, pero hasta la platita, como digo siempre, ¿no? Hasta ahí nomás. Porque Pablo lo dijo, la única iglesia que se preocupó por mí como apóstol es la de Filipos. Él lo dice, ¿no? Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, decía Pablo. O sea que Pablo no había recibido un lomito. ¿Me explico? Había recibido abundantemente para su sustento. Y esto fruto de una iglesia que entendió el principio de dar lo que de gracia recibe. No traje el versículo, pero se lo iba a contar. Recuerda que David dice, no daré ofrenda que no me cueste. Y también decía en otra parte, a más de eso decía, de lo que tú nos das, te volvemos a dar, porque de ti proceden todas las cosas. O sea que estaba consciente que la gracia de Dios es el que le permitía tener el trabajo o la posición de rey o tener el oro que tenía, las piedras preciosas, la madera, lo que sea, para el templo, para la casa, para su palacio, cosa que no tenía, David no tenía palacio, sino lo hizo Salomón después. Pero él lo había preparado todo y así también el pueblo tenía sus cosas, sus pertenencias, su dinero, sus ahorros, pero cada uno de lo suyo puso, pero voluntariamente. No era que Dios decía, no, hay que poner, no, nadie le decía nada. ¿Alguno quiere apoyar? ¿Alguno quiere apoyar la obra de Dios? Y vinieron y cada uno de su propia voluntad trajo una buena parte, no dice cuánto, no importa. Pero, ¿qué le dice la palabra piedras preciosas? Y por lo menos que algo parte, y esto no quiere decir que tenga que ser literal así, no estoy diciendo esto que sea literal, estoy tomando el principio transformador de la generosidad, de la avaricia a la generosidad, tanto en una iglesia pobre como para otros hermanos, como para Pablo el apóstol, el ministro, como para sustentar la obra de Dios. Los tres aspectos, pobres, templo y ministros.
Pero todo era sin lugar a dudas la gracia de Dios. Y dice que, cierra esto Pablo, ¿no? En el verso 19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y claro, así fue siempre. Porque conforme a la gracia de Dios seguimos recibiendo sustento. Porque a veces el pensamiento yo si no trabajo no como. Y es cierto, el que no trabaja no coma. Pero el que trabaja o vive para el trabajo y no para Dios, tarde o temprano Dios lo deja sin trabajo y dice, ¿dónde está Dios? ¿Y dónde estabas vos? Diría Dios, ¿no? Porque somos así. Dependemos de nuestras propias fuerzas y no de Dios. Eso hace la gracia. Una persona cuando es alcanzada verdaderamente por la gracia, su confianza en las riquezas desaparece porque pone la confianza en el Dios de las riquezas, que nos las da abundantemente para que las disfrutemos. ¿O no? Amén, es así. ¿Y qué tal? Evidentemente, si John Newton pudo dominar su pecado, nosotros podemos dominar los nuestros. ¿Y sí? Es más, nunca más a los que son alcanzados por la gracia, ya nunca más son dominados por el pecado. Miren, 2 Timoteo 1:6 dice, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Le dice al pastor Timoteo porque el don pastoral es el que estaba apagándose en él. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. O sea que la gracia de Dios cuando te alcanza viene con un espíritu de amor, poder y autocontrol o autodominio. Si alguno dice, no, bueno, pero yo no me puedo controlar, se me sale de adentro, se me sale todo, a mí me gobierna, ya sea el carácter, la parte moral, la parte sexual, la parte, la manera de dirigirse a las personas o como quiera. Si a vos te domina, la pregunta es, ¿has sido alcanzado por la gracia de Dios? Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o un espíritu que no tiene dominio, sino de dominio propio. O sea, la capacidad de autodominio es parte de la gracia de Dios. Por eso que es incompatible el libertinaje con la gracia. O vivís en libertinaje o vivís bajo la gracia. Si vivís bajo la gracia, no puede uno darse licencia. No puede. No es porque no lo dejan, es que no puede, porque la gracia te capacita para vivir una vida transformada, no vivir la misma vida de antes, pero ahora siendo cristiano. No, eso no es gracia, eso es religión, muerta, por supuesto, como mucha gente. Y el otro día escuchamos con Susi una prédica, decía un predicador, no sé si Sugel, que decía, en estas últimas décadas ha crecido muchísimo la iglesia, en términos numéricos, ¿no? En estas últimas décadas. Antes, ser cristiano era raro. Ahora no es raro, es muy común encontrar, y está de moda, decía, es cool ser cristiano. Me acuerdo, inclusive en Paraguay se puso la onda también en términos políticos, que ser evangélico era cool. Era de la alta sociedad ser evangélico. Eso allá en Asunción, pero acá en los países latinoamericanos ha crecido mucho, pero la pregunta es, toda esa masa de gente que llena las iglesias, ¿verdaderamente ha sido alcanzada por la gracia de Dios? ¿Verdaderamente ha experimentado la transformación? No importa cuán mala era. La pregunta es si en el fondo sigue siendo mala o si en el fondo realmente fue transformada. Es la pregunta, ¿no?, que hacía Sugel. Bueno, coincide un poco con la pregunta del Señor, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y queda la pregunta ahí sin contestar.
En el sentido, ¿encontrará gente de fe salvadora, fe real, fe genuina cuando Cristo venga? ¿O ya no va a quedar nadie? Porque a veces lo pienso, ¿no? Yo veo las nuevas generaciones y digo, ¿qué pasó a tantos jóvenes? Le digo, nosotros cuando con Susi peleábamos tanto, como muchos de ustedes, peleábamos tanto la obra de Dios, con hijos, con familia en contra, con todo el mundo en contra, con el infierno en contra, la economía en contra, todo en contra, las necesidades en contra, y no había nada que nos parase, pero no porque éramos los súper buenos, sino porque la gracia de Dios simplemente estaba en nuestras vidas. No porque éramos súper buenos, súper combatientes, no. No éramos gladiadores, no. Éramos débiles y siempre lo fuimos. Pero ¿por qué estamos donde estamos, como muchos de ustedes? Por la gracia de Dios. Pero no es para avergonzar a nadie, sino para hacer una sincera evaluación y preguntarle a las personas, como siempre citamos la pregunta de Adrián Rogers, ¿no? Permítame, estimado oyente, hacerle una pregunta. ¿Es usted salvo? Y te lo deja ahí, Adrián, ¿no? Ya no está, nuestro querido hermano Adrián está en el cielo. Pero Romanos 6:12, leemos estas cosas. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Acá se me escapó un versículo. Verso 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que acá hay una definición o una afirmación contundente. Si alguien te dice, ¿y por qué ya el pecado no me domina? Porque la gracia me domina. ¿Y qué es la gracia? Bueno, escucha el mensaje del miércoles, te vas a decir. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y le dice, no nos ha sobrevenido una tentación que no sea humana. ¿La tentación a qué? A pecar, ¿no? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué está diciendo? Ustedes huyan del pecado, pero sepan también que cuando la tentación al pecado esté, Dios te va a dar una salida y la fuerza para correr. Ahora, el que tenés que correr sos vos. ¿Y cómo sé si la gracia está conmigo? Cuando corres y te escapás. Simple. Porque la gracia de Dios te provee mandamiento, puerta de salida y las patitas para correr. Esa es la gracia de Dios ante el pecado. Te da la fuerza para resistir y para correr. Bien. Y ahora alguno, pero fulano era buen creyente, era bueno. Y ahora, ¿qué ha pasado? Que está viviendo la vida loca, o la vida no como antes, sino peor todavía. Hay personas que así, ¿no? Que un día servían en la iglesia y ahora están 10 veces peor que como antes. ¿Por qué te das cuenta? Y ya un par de fotos del Facebook te das cuenta. Porque nunca tuvieron foto de ese tipo, exponiéndose de tal manera, cuando antes se disponían para servir al Señor en santidad. Escuche esta frase: perseveramos en la fe no porque somos buenos creyentes, sino solo por su gracia. ¿Escuchó esta frase? Bueno, lea conmigo. Isaías 46:3. Mire qué promesa. Oídme, oh casa de Jacob y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre. ¿Quién fueron escogidos del vientre de su madre? Levante la mano. Bien. Dice, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Aleluya, qué bueno está esto. Me da confianza porque yo ya tengo varias canas.
Y algunas que salen ya son blancas. Digo, todavía Dios me está llevando y me dice que bien hasta la vejez y sigo, me va a sustentar y me va a aguantar, dice, me va a tener paciencia todavía. Esto no significa que yo voy a ser una persona súper perfecta, no, sino que cuando me tenga que castigar, me va a castigar. Cuando me tenga que motivar, me va a motivar. Pero lo que nunca va a permitir es que yo me quede a la mitad del camino. Porque los santos perseveran, no porque son santos, sino porque la santidad de Dios los sostiene. O la mano de Dios los sostiene. Guarde esto, ¿no? Igual le dejo el bosquejo, ¿no? Isaías 46:3, que está muy bueno para aquellos que tienen miedo de no poder llegar a perseverar. Yo te digo una cosa, asegúrate de ser salvo y olvídate de perseverar, porque los que son salvos hasta el fin perseveran. El problema es si sos salvo, no si perseverás. Esa es la clave. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea que desde antes nos escogió para ser santos y sin mancha. ¿Delante de quién? De Él mismo. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo que me lleva a pensar que no es por tu voluntad o porque en alguna medida Dios consideró tu decisión, Dios consideró tus pensamientos en el futuro, sino que antes de que vos, yo y cualquiera de nosotros existiésemos, Él ya te pensó. Escúchame esto porque es importante. Así como dice en Isaías, Él ya te pensó antes de la fundación del mundo para que fueses hijo de Él, santo y sin mancha, irreprensible, en fe, pero solo por el puro afecto de su voluntad, no por la tuya, sino por la voluntad de Él. Por eso es no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Y para qué esto? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea que la gracia de Dios te alcanzó y te hizo acepto, porque nosotros sin la gracia de Dios no somos aceptos delante de Dios. Pastor, y si yo sin la gracia de Dios acepto a Cristo, ¿seré acepto? No. No. ¿Por qué? Porque primero que no podés aceptar a Cristo porque no hay uno que busque a Dios, dice la Biblia. Ni a uno que busque a Dios. No hay uno que haga el bien, que nunca peque o que busque a Dios. No hay ni siquiera uno, dice la Biblia. Los hombres todos están corrompidos y no pueden ni quieren buscar a Dios sin Dios. ¿Y por qué busqué a Dios? Porque la gracia de Dios te alcanzó. Si no, siempre volvé a John Newton, fíjate lo que hizo él, fíjate lo que hizo en Pablo y fíjate tu vida y te vas a dar cuenta qué bueno ha sido Dios conmigo. ¿Por qué? Mirá para atrás tus pecados, míralo así, tus pecadotes, míralos. Qué feo delante de un Dios tan santo. ¿Cómo iríamos a pararnos con nuestros horrendos y sucios pecados delante de un Dios tan impecable? Imagínate, mira, hacé memoria de tus sucios pecados. Así irías a Dios a presentar delante de Él por Dios. ¿Con qué cara? No tenés cara. No te queda la cara ni el cuerpo, nada, porque nadie puede presentarse delante de Dios con sus pecados y permanecer con vida. Al instante, fulminado por la santidad de Dios. Al instante. Para eso necesitamos a Cristo. Qué bueno es Dios, ¿no? Por eso Pablo decía, leo el verso 7, en quien tenemos redención, rescate por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. O sea que Dios te perdonó los pecados no porque merecías ser perdonado, sino porque Él por su amor te quiso perdonar. Por supuesto que vos te arrepentiste, yo también. Pero Dios no te perdonó por tu bondad, sino por su bondad. Y te hizo acepto en el amado. Eso es la gracia. El efecto poderosísimo de la gracia.
Por eso con tanta certeza y tanta convicción, Pablo tenía esta frase. Miren Filipenses lo que dice. Estando persuadido de esto. ¿Qué es estar persuadido? Estar absolutamente convencido que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comienza, Él la termina. Y nosotros, pastor, nosotros tenemos que cumplir con lo que Dios nos ha mandado, perseverar en santidad, en justicia, pero lo haremos. ¿Por qué lo hacemos? Porque la gracia nos alcanzó. Y si no lo hacemos es porque nunca hemos conocido a Dios. Si no vivimos con amor y pasión para Dios, con todos nuestros defectos y remontando nuestros pecados justamente, es porque la gracia nos alcanzó. Y así viviríamos como miles de cristianos en el universo que llamamos Iglesia de Cristo en la tierra, como muchos que viven para Dios, pero una vida como el diablo. Pero para eso vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Y eso, hermano, es lo que nos motiva. La bondad de Dios es tan grande y la misericordia de Dios es tan magnífica que nos permite, mientras estamos con vida, correr a sus pies y decir, Señor, ten compasión de mí. Perdóname, porque soy pecador. Pero no como el fariseo que decía, Señor, no soy como estos pecadores, Señor, oraba. No, sino como aquel publicano que decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. Él se sentía una mugre. Iba a los pies de Cristo a pedir solo misericordia. No iba a poner sus credenciales de nada, porque no hay nada que exponer delante de Dios, sino solo nuestra súplica mientras tengamos vida en esta tierra, porque el día que se termina nuestra vida en este mundo, se termina la oportunidad para ser alcanzados por la gracia. Pura gracia de principio a fin que nos permite hacer lo que dice 1 Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nadie puede decir, yo le amé a Dios, entonces Dios me empezó a amar a mí. No, no existe eso. No es posible uno de repente espontáneamente, yo en este tiempo comencé a amar a Dios, entonces Dios me empezó a amar a mí. No, es al revés. Quizá todavía no entendiste y la gracia de Dios te alcanzó y estás comenzando a amar a Dios porque Dios te salvó. Y así como John Newton todavía, no digo que comercias de esclavos, pero haces cosas que son vergonzosas, condenables y que te avergüenzan. Y todavía tenés vida, tiempo y oídos para oír. ¿No será que Dios te está llamando? ¿No será que Dios a estas personas que estén escuchando este mensaje, y yo no las veo porque no están acá, Dios les estará llamando al arrepentimiento, a que vengan a sus pies y se dejen alcanzar por la gracia transformadora? ¿No será? ¿Cómo oro? ¿Cómo le pido a Dios, Señor, alcanza esas personas que escuchan esta palabra? No porque yo soy buen predicador, porque soy un hombre débil, torpe, que no sé qué hacer a veces. Solo trato de explicar su palabra para que Dios en su gracia alcance a algunos más. Inventar cuanto sea para tratar de presentar como una virgen pura a Cristo, como el desafío que tenía Pablo, ¿no? A la iglesia, presentarla como una virgen pura a Cristo. Ese es el trabajo del pastor, es tratar de que el rebaño esté todo junto y delante de Cristo en santidad. Claro, a veces escapan las ovejas. Y bueno, porque uno no es Dios, pero el trabajo uno lo tiene que hacer. Y lo hago. Con muchos de ustedes que me ayudan, claro, al trabajo que Dios nos encomendó. Y termino por enésima vez el mensaje con una de las porciones más gloriosas que hablan de esa gracia bendita, de esa gracia sublime que se convirtió en el himno más notable de la era cristiana.
Por lo menos lo que conocemos hay muchos, bellísimos. No me gustaría decir el más, uno de los más. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que Dios ya planeó todo, hasta la glorificación, que todavía no la vemos, salvo algunos de nuestros hermanos que ya partieron a la presencia del Señor, ¿verdad? Pero en nuestro caso todavía no. Nos falta esa parte. Bueno, ¿estamos justificados? Sí. ¿Somos llamados? Sí. ¿Hemos sido santificados? Sí. ¿Somos predestinados? Sí. ¿A ser qué? A ser hechos a la imagen de su Hijo. Claro. Y somos transformados de gloria en gloria, de poder en poder. Y yo estoy seguro, estoy persuadido, estoy absolutamente convencido que el que nació de nuevo será transformado hasta el día de Cristo. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios está con esa persona. Entonces, pensando y aplicando las palabras del Señor que le dio a sus discípulos, ¿recuerdan cuando los envió a predicar? En Mateo 10:7 les dice, y yendo, predicad, diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Esto no habla de promesas huecas, sino el reino está cerca. Ahora el que se arrepiente entra. Y el que no, no. Pero le dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. ¿De gracia recibisteis? Dad de gracia. Y me quedo con esa frase final. Ahora, ¿usted puede resucitar muertos? ¿Puede sanar enfermos así todos los días? A menos que Dios lo use orando por alguno en algún momento, pero no puede andar sanando y yendo, ¿por qué no va al cementerio y levanta a todos los que están? No, obviamente no es a lo que se refiere. Sacando demonios a toda la gente por ahí, no es a lo que se refiere. Pero algo sí y mucho pueden hacer. ¿Qué recibieron de gracia? ¿Ven toda la gracia de Dios en sus vidas? Aman lo más importante, ¿no? El perdón de pecados, la salvación. Primero, la herencia, el reino, los dones, la familia, el trabajo, el dinero, la salud, el espacio, el tiempo, la inteligencia, el amor, la capacidad de perdonar, la paciencia, el fruto del Espíritu. Decime más cosas. Hay una lista infinita. Todo lo que tenés es la gracia, pura gracia de Dios. Hoy sos lo que sos por la gracia de Dios. Lo que tenés en tus manos es por la gracia de Dios. La ropa que tenés es por la gracia de Dios. El trabajo que tenés es por la gracia de Dios. Lo que vivís, el tiempo que vivís, la salud que tenés, la inteligencia, la capacidad que tenés, es por la gracia de Dios o no. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Nos hace tanto bien. Tu palabra nos hace humildes. Tu palabra nos transforma, Señor. Tu palabra es tan maravillosa, Señor. Nos deja anonadados, boquiabiertos. ¿Cómo iríamos ahora a reclamarte algo, Padre, si tan solamente te debemos una eternidad, una infinitud imposible de pagar, todo lo que nos has dado y lo que nos has concedido? ¿Cómo no venir a tus pies humildemente y decir, Señor, dame tu gracia para servirte más y mejor? Dame de tu amor para amarte más y mejor como mereces ser amado. Dame un estilo de vida que te honre con sus hechos, pensamiento, conducta, palabra, conocimiento. Dame, Señor, en mi vida como ministro de tu palabra, una mayor capacidad para enseñar, para transmitir el mensaje, para dar vida, Señor, a otros, no por mí, sino por tu palabra.
Dame mayor gracia para saber alcanzar a las personas en sus tribulaciones, en sus conflictos, en sus pecados, en sus deudas. De alguna manera poder darles un consejo más que sabio, sino de tu misma parte. Da a tu pueblo sabiduría para administrar su vida, su tiempo, sus horas, su familia, su corazón. Danos a cada uno de nosotros, Padre, a los que nos humillamos a tus pies, mayor gracia. Te lo pedimos, Señor, humildemente, en el nombre de Jesús, y decimos juntos. Amén.